las ruinas del templo de Calf, que en su día fue un santuario de serenidad astral, yacían ahora destrozadas y olvidadas bajo el cielo desgarrado de caldera. 9. El suelo estaba cubierto de escarcha. Su mármol, antaño liso, estaba destrozado por la guerra y el paso del tiempo, y las enredaderas se arrastraban como dedos desesperados por las columnas, que se inclinaban como fantasmas borrachos en lo más profundo del recinto del templo, más allá del sinuoso sendero por el que ya nadie se atrevía a caminar. Había un foso. No era solo un agujero en el suelo, sino una herida en el mundo. Allí, enterrado en silencio, entre antiguas cadenas oxidadas, yacía Thek, el último de los dragones de la memoria, derrocado por una coalición de imperios asustados. Hacía más de 200 años. No dormía, no parpadeaba. Sus alas estaban desgarradas y enroscadas a su alrededor como páginas rotas, y aunque respiraba, su alma hacía tiempo que había enmudecido. Sus escamas, que en otro tiempo habían sido de un brillante color obsidiana salpicado de fuego vivo, ahora eran opacas como tierra quemada. Sus ojos estaban hundidos y apagados, como si miraran hacia adentro, hacia una eternidad de soledad. No tenía motivos para esperar, y ya no le quedaba nadie a quien temer. El tiempo había pasado sin disculparse ni dar explicaciones. Por encima del foso, un sol débil se filtraba a través de las nubes, pintando las ruinas con una luz enfermiza, mientras el viento aullaba como lobos a través de los arcos y las vigas esqueléticas. La galaxia había seguido adelante, y Styx, el dragón que una vez fue temido y que redujo a cenizas cruceros de batalla, se había convertido en una reliquia olvidada, un mito silencioso que solo mencionaban los vagabundos locos. Pero aquel día, tranquilo, frío y anodino en todos los sentidos, se convirtió en la primera grieta en el sello de su exilio. Ella se llamaba Mira. Nadie se dio cuenta de que se alejaba del borde del asentamiento. Nadie siguió a la niña con botas raídas, una bufanda demasiado grande para ella, y un termo oxidado que apretaba contra el pecho, como si fuera un tesoro sagrado en su madre. Había desaparecido. Su padre seguía allí, en las minas, trabajando en las profundidades de la piel helada de Calera, y su hermano Mayo, Ere, llevaba meses sin volver a casa. Era invisible en su pueblo, una sombra silenciosa que se movía rápidamente por los pasillos medio derruidos, recogiendo restos y preparando sopa con lo último que quedaba en la fría despensa. No le había dicho a nadie a dónde iba. No hacía falta. Lo único de lo que estaba segura aquella mañana era del extraño sueño que había tenido, en el que veía fuego que lloraba y oía una voz que decía: no por la salvación, sino por compañía. La subida al pozo casi le congela los dedos. Se habían vuelto los termómetros en un trapo roto, y su aliento se condensaba frente a ella, como niebla, mientras se asomaba al borde del abismo. El viento casi la empujó hacia atrás, pero algo en su pequeño pecho se negaba a retroceder. Se asomó por el borde, sin esperar nada, hasta que la sombra se movió. Thornex no gruñó, no se levantó, ni siquiera parpadeó, pero su respiración, lenta y profunda, como el repique de campanas antiguas, agitó el polvo del suelo. Cuando giró la cabeza, ligeramente en su dirección, se sentó al borde del pozo. El silencio entre ellos era profundo y amplio, más antiguo que cualquiera de los dos. Mira quitó la tapa del termo y dejó que el vapor se elevara hacia el cielo. Olía a romero, almidón hervido y tierra, un aroma que se extendía mucho más allá de sus humildes ingredientes. Levantó la taza que tenía en la mano. No tengo mucho, dijo en voz baja. Pero creo que tienes hambre, dijo Tarnik. Nada. Sus ojos, tan acostumbrados a ver días sin cielo difuminarse en noches, se fijaron en la pequeña taza, como si fuera una llama en la oscuridad. Y, por primera vez en 2 siglos, algo frágil se movió en el pecho del dragón. Mira
que aún no había cumplido los 10 años. Siempre había sabido cómo sobrevivir. Había pasado la mitad de su vida rebuscando en los suburbios destrozados de una colonia minera que nadie recordaba y a la que nadie venía a rescatar. Hablaba poco, caminaba rápido, y la alegría era una visitante poco habitual. Pero allí, frente a la bestia de la que las leyendas advertían a los niños que nunca debían hablar, no tenía miedo, ni siquiera un poco. Extendió la mano y acercó la taza llena de vapor al antiguo hocico que parecía tallado en piedra y sombra. El dragón, tan enorme y retorcido por el dolor que no había levantado la cabeza en décadas, se inclinó hacia adelante con un movimiento que apenas se percibía. Mayra no se inmutó. Sus dedos temblaban por el frío, no por el miedo. Y el aroma de su sopa, de patata, pimienta molida y quizá un toque de setas secas, atravesaba siglos de azufre y polvo. Dejó la taza con cuidado sobre una roca y dio un paso atrás. El dragón la miró fijamente. Parpadeó una vez, como para recordarse a sí mismo que aún podía hacerlo, y bajó la cabeza hasta que sus enormes fosas nasales agrietadas quedaron a pocos centímetros del vapor. Un sonido grave retumbó en su garganta. No era un gruñido, sino un murmullo. Algo antiguo, algo curioso. Tocó el borde con la punta de una garra. Luego dudó, avergonzado de cómo el movimiento hacía chirriar y tensarse las cadenas que le rodeaban las muñecas. Volvió a mirar a la chica, esperando que corriera, que gritara, que llamara a los guardias. El azulillo está mejor caliente. Y en ese momento, el asesino de dragones de flotas dio un sorbo. El sabor era sencillo, pero golpeó como un cometa a sus sentidos olvidados. No eran los ingredientes. Era el gesto, algo sobre el calor que se deslizaba por su garganta, algo en el aroma de alguien que se preocupaba lo suficiente como para darle de comer. Hizo que el abismo se sintiera un poco menos frío. La taza hizo un suave clic cuando la dejó con más cuidado del que creía poder tener. Mayra sonrió apenas. Thick no dijo nada, pero giró la cabeza lo justo, y por primera vez, desde que las cadenas del imperio se habían enredado en su alma, no miró a las estrellas, ni a los guardias, sino a ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Las palabras sonaron como piedras rozando la grava. Mara, susurró ella. Saboreó la palabra. Le supo a té, muy por encima. El viento soplaba de otra manera. Las nubes se abrieron ligeramente, dejando que un breve rayo de sol cayera en el foso y calentara el borde de las antiguas cadenas. Ninguno de los dos se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados mirándose el uno al otro. Una niña olvidada por el sistema, un dragón enterrado por los imperios, y la sensación de que algo había cambiado en la galaxia, por pequeño que fuera. Una niña había traído sopa. Un dragón había dicho gracias. Y esa noche, las estrellas brillarían un poco más sobre la mina caldera. El segundo día, Mayra regresó con 2 cosas: otra taza de sopa y una manta cosida con retazos de tela, apenas suficiente para abrigar a un niño. Sin embargo, la dobló con cuidado y la colocó cerca del pecho del dragón, donde el viento soplaba con más fuerza. No tenía palabras para explicar por qué había regresado. Sus pies se habían movido solos aquella mañana, llevándola a través de callejones helados y colinas congeladas, pasando por los postes de advertencia y los titilantes mojones, hasta que volvió a encontrarse al borde del pozo. Había algo magnético en ese silencio, algo que atraía no solo sus pies, sino también la parte de su corazón que hacía tiempo que había dejado de latir, la parte que solía cantar a las estrellas cuando su hermano la llevaba a hombros y le prometía que irían a un lugar mejor. Miró hacia abajo, hacia las sombras. Tornix no se había movido. La copa de ayer seguía cerca de su garra, ahora congelada, y la manta, cuando la dejó caer, revoloteaba como una débil plegaria. Paró esta vez cuando se arrodilló y susurró
he vuelto. Sus ojos se abrieron, con menos reticencia. Sin consentio. Sin advertencia. La vio Jaimas. ¿Qué eso? La reconoció. Asvi, murmuró el dragón, con la voz arrastrándose por el aire, como una cota de malla bajo el agua. Su tono no era agradecido, ni sorprendido, sino algo entre la incredulidad y algo mucho más antiguo. Algo parecido al reconocimiento. Dije que, Loharia, respondió Myra simplemente, colocando el segundo termo junto al primero, y quitando una fina capa de escarcha de una piedra, donde le gustaba sentarse. El dragón no bebió inmediatamente, la estudió, y cuanto más lo hacía, más se agitaba en su mente enterrada un recuerdo apenas intacto. ¿Me recuerdas?, dijo lentamente, a una chica que conocí antes de que llegaran, antes de las cadenas. Maireher se abrazó las rodillas contra el pecho, curiosa, pero respetuosa. No preguntó quién o no hacía falta. Algunos recuerdos eran demasiado sagrados como para desenterrarlos, pero algo en ella la empujó a acercarse, no físicamente, sino en presencia, y el dragón cerró los ojos como si sintiera calor en las entrañas por primera vez en 200 años. La llamaban Calle, dijo él después de un rato. Era una tejedora de canciones. Me enseñó a no matar a todo lo que me temía. Mir, susurró. ¿Qué le pasó? Murió. Él se detuvo, con el pecho elevándose como una montaña presa del dolor. Cuando llegaron los imperios, me encadenaron, pero me obligaron a mirar mientras se la llevaban primero a ella. El silencio se extendió entre ellos. El viento sopló entre las piedras. Y entonces, sin saber por qué, Mira abrió su abriguito y sacó un trozo de tela doblado, un retal de tela naranja con soles bordados que su madre le había cosido cuando aún vivía. Estaba caliente por su cuerpo. Lo colocó sobre la roca junto a la sopa y dijo: entonces que se quede con esto como recuerdo. Tec. No dijo nada durante mucho tiempo, y luego inclinó la cabeza, no ante el hijo, ni ante el destino, sino ante la niña que había honrado su dolor. Y en ese momento, algo profundo en la antigua magia de su cuerpo se agitó como un trueno al despertar. Un pulso recorrió las cadenas, una vibración que pasó desapercibida para la mayoría. Pero lejos, en órbita, los sensores a bordo de los silenciosos restos de antiguos buques de guerra parpadearon una vez. Una señal fantasma. Un latido. El dragón no estaba tan muerto como creía la galaxia. El tercer día llegó, con nieve. No era escarcha ni aguanieve, sino copos gruesos que caían como plumas de un cielo lloroso y amortiguaban la tierra con un extraño silencio de cementerio. Amira casi no hace el viaje. Tenía las manos en carne viva de cortar leña y su padre no había vuelto la noche anterior. Algo se había derrumbado en la mina, decían. Aún no se sabía quién había sobrevivido, pero ella había preparado sopa de todos modos. La había llevado con cuidado, y no le había dicho a nadie a dónde iba. El viento le arrancaba la bufanda cuando llegó al borde del pozo, y por un momento no pudo verlo. La nieve había cubierto las piedras más bajas. La oscuridad era más espesa de lo habitual. Ann gritó una vez, luego otra, y entonces, lentamente, lo oyó en ese mismo murmullo grave, a la voz de algo que no estaba del todo despierto, pero que ya no soñaba. Se movía bajo la nieve, como una isla en movimiento. Su cabeza emergió, con débiles manchas blancas, adheridas a sus crestas como viejas. Levantó la vista no con recelo. Sinecan, una paciencia que no reservaba para nada más en la galaxia. «Has vuelto», dijo, ahora con voz más suave. «Lo prometí», respondió ella, bajándose a la pendiente helada con facilidad adquirida con la práctica. Colocó el termo entre ellos y luego, tras una larga pausa, levantó la mano y la posó suavemente sobre su garra. Ese simple contacto, más pequeño que el parpadeo de una vela, provocó una onda en la quietud. Se decía que los dragones eran inmunes a la empatía,
resistentes a la influencia psíquica, ajenos al afecto mortal. Pero Fix, que en otro tiempo había sido el más temido de todos, sintió ese calor como un terremoto en su interior, no por el contacto, sino porque no se estremeció. Dejó que ella tocara la cadena deformada y llena de cicatrices que le rodeaba la muñeca, y algo dentro del metal se estremeció, no por la magia, ni por el fuego, sino por ser testigo. Mayra miró las cadenas, y luego las miró de verdad. No eran solo hero. Estaban grabadas con runas antiguas, hechizos sangrientos de supresión y anulación, del tipo que necesitaban cientos de hechiceros para grabar, del tipo que solo los imperios con cortes planetarias enteras podían permitirse construir. ¿Por qué te hicieron esto?, preguntó en voz baja. Exhaló un humo espeso, como un aliento teñido de tristeza. Porque quemé su cielo para salvar a alguien que no pertenecía a su clase. Temían en lo que me había convertido, un protector que había elegido libremente. No toleran la devoción. Mira se quedó allí sentada durante un largo rato, con la barbilla apoyada en la bufanda, el calor del termo calentándole las manos, mientras su corazón derretía algo en el interior de ambos. Y entonces susurró: quizá ha llegado el momento de que alguien te elija a ti. En ese momento, las cadenas que rodeaban los tobillos de Tarran chirriaron o no se rompieron, ni se quebraron, sino que chirriaron como algo viejo que se mueve en señal de protesta, preparándose para recordar cómo romperse. Por encima de ellos, las nubes temblaban, lejos, muy lejos, en los confines del espacio, donde aún giraban viejos satélites. Varios sistemas de alerta antiguos cobraron vida tras siglos de letargo. No sabían qué era, pero algo enterrado se había despertado, y las estrellas volvían. Es el cuarto día. El viento era peor que nunca. Aullaba como una criatura herida, girando en espiral entre los picos y sacudiendo viejas torres de comunicaciones abandonadas a la oxidación por imperios que ya no se preocupaban por esta fría región de la galaxia. Mira estuvo a punto de dar media vuelta, con las botas mojadas, la sopa medio derramada en la mochila y el abrigo empapado, pero algo en su corazón no se lo permitió. La noche anterior había soñado con el dragón, no encadenado ni gimiendo de dolor, sino volando. Se había despertado con lágrimas en los ojos y el sonido de una antigua y profunda canción resonando débilmente en sus oídos. Cuando finalmente llegó al foso, lo encontró en silencio. La nieve de la noche había cubierto gran parte de los escombros. El foso estaba inquietantemente limpio, demasiado limpio. Y entonces lo vio en Thick. Estaba de pie. No estaba de pie libremente, no. Sus cadenas aún se aferraban a él como serpientes, oxidadas, pero colgaban flojas. Ya no estaban tensas, ya no latían con el mismo brillo oscuro. Por primera vez en quizás 2 siglos, el dragón había levantado la cabeza más allá del primer anillo de piedra, y cuando se volvió hacia ella, sus ojos plateados ya no estaban apagados. Se están debilitando, dijo con voz suave y resonante. Tu presencia está deshaciendo su memoria. Mayra no lo entendía. Porolou Sencha, en la forma en que su aliento ya no parecía congelarse tan rápidamente, en la forma en que sus botas se hundían menos en la escarcha. Incluso la sopa de su termo seguía caliente. El foso había empezado a recordar la primavera. No hice nada, susurró ella. Tic, soltó un suspiro, un resoplido como el comienzo de una viejariza medio enterrada bajo el dolor. Has hecho lo único que más temían. Me has visto. Se movió con cuidado, lento como la deriva tectónica, probando el alcance de sus extremidades, sin romper del todo las ataduras. Pero incluso ese pequeño movimiento provocó algo aterrador y maravilloso. Un rugido bajo surgió de la propia montaña. Las viejas piedras se agrietaron, las tuberías enterradas se cerraron, y en las profundidades de la superficie, los antiguos dispositivos de seguridad que habían alimentado el campo de supresión durante generaciones
Chispearon una vez, y luego se apagaron. Mira dejó la sopa y dio un paso adelante con cautela. Tú eres tu cura, dijo. Estoy recordando, corrigió Thick. Se sentaron en silencio de nuevo. No era el silencio frío de dos extraños, sino la quietud de dos seres que se entendían mejor, sin palabra. Y cuando el cuarto día dio paso a la noche, comenzó a caer una lluvia ligera, suave, plateada y ligeramente cálida. Lluvia. No nieve a la primera lluvia en 100 años. Comenzó en ese foso y en algún lugar lejano. Los satélites meteorológicos fallaron, sin saber cómo informar de algo que debería haber sido imposible. Pero Tarn miró a través de las gotas plateadas y murmuró, «Está cantando de nuevo». «¿Quién?», preguntó Mira, parpadeando. «Kay, la chica que se llevaron. Su canción sigue en la lluvia». Y mientras hablaba, la runa tallada en su cuerno izquierdo, una marca de silencio impuesta por el alto tribunal, comenzó a brillar, no con dolor, sino con desafío. Algo antiguo había escuchado el recuerdo, y algo más antiguo que el tribunal estaba. Empezaban a despertarse. El quinto día trajo algo inesperado. No fue una tormenta, ni una ruptura de las cadenas, sino un visitante. Mayra apenas había llegado a la pendiente del foso, cuando oyó el ruido de un viejo motor detrás de ella. Se volvió rápidamente, con el corazón a punto de salirse del pecho, y vio una elegante y silenciosa lancha flotante, aparcada cerca del borde del bosque. Dos figuras salieron, una con la túnica de la Guardia Exterior del Imperio, la otra con un traje rojo oscuro, demasiado elegante y limpio para pertenecer a un puesto avanzado cubierto de nieve en la... Habían seguido. Lo sabían. El de traje rojo, habló primero. Su voz se filtró a través de una máscara traductora. «Has estado visitando el foso», dijo con calma, mirando la nieve como si le repugnara. Nunca se debía molestar al dragón. Mayra no dijo nada. Apretó con más fuerza el termo y se preparó para lo peor. «Hemos detectado perturbaciones energéticas», añadió el vigilante, abriendo una tableta luminosa. «Los vínculos están desestabilizando. Sospechamos». Hizo una pausa y frunció el ceño. «Sospechamos que hay resonancia psíquica». «No soy psíquica», espetó Mayra. «Tengo 12 años». El hombre de rojo se acercó. «No, tío, es algo peor». Y antes de que pudiera pestañear, le arrebató el termo y lo lanzó al foso. Ella gritó. Pero no fue por la sopa. Era porque Tharn rugió. No un gruñido, ni un gemido. Un rugido atronador y estremecedor que sacudió la nieve de los árboles y rompió el hielo del borde superior del foso. Era un sonido que no se había oído en siglos y que lanzó tanto a los guardias como a la figura vestida de rojo hacia atrás, sobre la nieve. «¡Corred!», les gritó Mayra, aterrorizada. No por ella, sino por ellos. Pero Tharn no se abalanzó, se puso de pie. Levantó la cabeza y habló. «He guardado silencio porque he elegido no matar». Su voz retumbó, y cada palabra hizo temblar la montaña. «No confundas mis cadenas con debilidad». El hombre vestido de rojo se apresuró a volver a su barca, con la sangre corriéndole por la cara. Golpeó una baliza para pedir que lo sacaran de allí, y antes de huir, se volvió hacia Mira, con las manos temblorosas. Esto ya no es un puesto avanzado. Siseó. Es una declaración». Luego se marcharon. Mayra se derrumbó de rodillas, el foso retumbó bajo ella, y Tharn bajó la cabeza suavemente hacia ella, el vapor de su aliento calentándole las mejillas. «¿Por qué no les has hecho daño?», preguntó ella, aturdida. «Porque ya no soy su arma», respondió él. «Esperé a que alguien me lo recordara». «Tú sí». Ella escondió el rostro entre los guantes y comenzó a llorar. No por miedo, sino por algo más profundo. Gratitud, esperanza, alivio. El dragón se inclinó hacia ella y le susurró. «Has roto su silencio, pequeña.
Derretiste lo que 200 años de guerra no pudieron, y en las sombras detrás de ellos, las cadenas volvieron a crujir. Esta vez, 2 de los eslabones se rompieron, y una luz brilló bajo el hielo, como si la tierra misma hubiera recordado lo que era antes de que la guerra lo cubriera todo de escarcha. Al llegar la sexta noche, el aire se sentía diferente, no exactamente más cálido, pero más vivo, como si algo en lo profundo del lecho rocoso se estuviera moviendo. Mira avanzó con cuidado por la piedra descongelada del borde del foso, sus pequeñas botas crujiendo en patrones que ya no resonaban con el mismo vacío. La montaña ahora escuchaba. El aire mismo transportaba una tensión que ella no podía nombrar, como una cuerda de violín tensada justo antes de la primera nota. Zek estaba de pie en el centro del foso, con las cadenas colgando brelando manos. Con cada hora que pasaba, las runas grabadas en sus escamas ennegrecidas se estaban oscureciendo, y eso le hacía parecer de algún modo más joven. Su aliento ya no salía en vapor, e incluso sus alas, maltrechas y plegadas durante más de 2 siglos, se agitaban contra el peso de los recuerdos. Cuando Mira se acercó, sin llevar nada más que su mano enguantada, él la miró, no como a una visitante, ni como a una niña, sino como a una mensajera de un mundo que había olvidado cómo soñar. Volverán, dijo ella en voz baja, sentándose con las piernas cruzadas en la nieve que se derretía a los hombres de rojo. Lo sé, respondió el dragón, con la voz cargada por la lenta cadencia ancestral de alguien que había vivido demasiado tiempo y con demasiada intensidad, e intentarán terminar lo que empezaron. Mayra dibujó formas en la escarcha blanda a su lado, espirales inciertas que coincidían con las talladas en las alas encadenadas del dragón. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué se está rompiendo ahora? Tieshi inclinó su enorme cabeza hacia el cielo. Era de noche, pero las nubes se habían disipado, dejando al descubierto un sol rojo que parpadeaba en lo alto, pálido por la distancia. Porque me tocaste sin miedo en tu corazón, dijo él. Porque la chica que una vez me trajo sopa es más peligrosa para su imperio que 1000 tormentas de fuego. Entonces se oyó el sonido, un crujido, no procedente de las cadenas, sino de debajo del foso. Un ruido sordo y profundo, como si las placas tectónicas bajo la montaña hubieran recordado cómo gritaran. El suelo tembló. Marrace puso en pie tambaleándose, mientras una luz plateada se filtraba a través de las piedras. Una luz que latía como un corazón no del planeta, sino de algo más antiguo y oculto. Las gruesas cadenas se levantaron del suelo. No estaban destrozadas ni rotas, sino flotando, como si la fuerza que una vez lo ató se deshiciera desde dentro. Luego llegó el zumbido, débil al principio, pero creciendo constantemente, una canción hecha de voces que no eran humanas ni de dragón, sino tejidas a partir de ambas. Es la prisión, dijo Darnek, con la voz apagada por el asombro. ¿Está recordando quién es? ¿Ella? Susurró Mira. La montaña no está hecha de piedra, está hecha de recuerdos. Y está eligiendo olvidar las mentiras que le grabaron en la piel. A Mayra le temblaba la mandíbula. Observó cómo, una a una, las runas de las cadenas de Styx se volvían negras y caían como cenizas. El antiguo idioma de los vinculadores del imperio desapareció, desintegrado por algo que no podían controlar. Entonces, por fin, sucedió. Una de las cadenas principales que le rodeaban el cuello desde el comienzo de la sentencia se rompió en 1000 fragmentos brillantes y desapareció como la luz de las estrellas en el cielo. Zek se quedó en silencio. Dio un paso adelante y la tierra bajo él no se resistió. El séptimo día no trajo sol. Las nubes sobre él colgaban densas y bajas, como un manto que sofocaba la luz, pero el abismo debajo estaba iluminado por algo más antiguo que la luz del sol. Las piedras bajo las garras de Tarnek latían con una suave llama violeta, y los restos destrozados de sus cadenas yacían esparcidos como fragmentos de huesos de una guerra olvidada. Mayra estaba de pie, junto al saliente, inmóvil,
con los brazos fuertemente cruzados, alrededor de sí misma, tratando de decidir si el mundo estaba terminando o comenzando de nuevo. «Recuerdo este lugar», dijo Tic, extendiendo sus alas por primera vez en siglos. «No siempre fue una prisión. Es mucho tiempo antes del imperio. Esta montaña era un criadero, un lugar donde los primeros dragones cantaban a sus crías hacia el cielo». Mayra contuvo el aliento. «Lo convirtieron en una tumba». «Lo intentaron», respondió Tarnek, con la luz del fuego reflejándose en las curvas de su garganta. «Pero los recuerdos no se borran tan fácilmente». Se levantó un viento, no una tormenta, ni las ráfagas frías y sin sentido que aullaban a través de las grietas del invierno, sino un viento vivo que traía consigo olores, sonidos y significado. Y dentro de él, voces. Mira se volvió hacia el bosque, más allá del límite del puesto avanzado. A los árboles se inclinaban suavemente. El viento cantaba, en una lengua que ella no entendía, pero que sus huesos reconocían. Y entonces, cruzando el cielo, apareció el primero. Una sombra enorme y majestuosa rasgó las nubes y dio una vuelta sobre el foso. Luego otro y otro. Dragones que no parecían espinas. Ninguno llevaba cadenas, pero todos tenían cicatrices, runas grabadas en las escamas, heridas que nunca sanaban. Andaban vueltas lentamente, con reverencia, como si algo más grande que la venganza los llamara. Thick levantó la vista, con los ojos brillantes. Venían. Uno descendió, una hembra, con escamas de plata glacial y 6 alas que brillaban como cristales. Rotosan aterrizó con una gracia que hizo temblar la montaña. «No heirs». «Está muerto», le dijo ella con voz llena de furia y tristeza. «No», respondió él, dando un paso adelante. «Yo estaba olvidado, pero esta niña me ha recordado». El dragón plateado se volvió hacia Mira y su mirada la golpeó como un trueno, pero detrás de ella, Mayra vio algo inesperado, miedo, no a Mera, sino a lo que ella representaba. «Tú tocaste al atado», dijo el dragón plateado, arrodillándose. «Despertaste la montaña. Has devuelto el aliento del fuego antiguo». Mayra dio un paso adelante. Solo quería que él no murieran. Se hizo el silencio. Entonces, el dragón plateado se volvió y rugió, no con ira, sino con proclamación. Un rugido que resonó a través de las galaxias, llevado por los vientos, sacudiendo los satélites de sus órbitas. Otros dragones se unieron a ella, y los Chelosi llenaron de alas. Lo que una vez había estado enterrado, lo que una vez había estado encadenado, ahora cantaba de nuevo. Tornek salió del último anillo de piedra y bajó la cabeza junto a Mira. «Ya no eres solo una visitante», dijo. «Tú eres de quien cantarán ahora». Y cuando Mira tocó su hocico por última vez, la montaña detrás de ellos se agrietó, y de ella brotó una corriente de llamas ancestrales que se elevó hacia el cielo, esculpiendo una nueva constelación en los cielos. El imperio lo observó desde lejos y comprendió demasiado tarde que no habían derrotado a un dragón, habían despertado al primero. Y detrás de ella había una niña, la primera humana en ser recibida por el aliento de fuego. A la mañana siguiente llovió ceniza y pétalos de rosa, no del cielo, sino de las grietas de la montaña, mientras algo antiguo despertaba debajo de ella. Mira se encontraba en el borde del foso, donde solo unos días antes había dejado caer un cuenco de sopa a una bestia olvidada. Y ahora estaba junto a ese mismo ser, sin cadenas, renacido. Things se alzaba sobre ella, no con dominio, sino con tranquila reverencia. Sus escamas ahora estaban grabadas con una nueva luz que brillaba, como plata fundida bajo la carne translúcida. A su alrededor, dragones de todas las formas, serpientes, aladas, gusanos colosales, con espinas en la espalda, incluso algunas razas más pequeñas de vientre llameante, que se creían extintas,
desde hacía mucho tiempo, aterrizaron en los picos circundantes en solemne silencio. No rugían, no cantaban, no amenazaban. Por primera vez en siglos, se habían reunido no para luchar, sino para presenciar. La montaña latía con calor, como si hubiera esperado esta convergencia durante demasiado tiempo. En algún lugar en las profundidades, las placas tectónicas susurraban y gemían, no con ira, sino con alivio. Las antiguas runas de la prisión, grabadas en las venas de la tierra por los brujos imperiales, comenzaron a agrietarse como hielo fino bajo el fuego. Donde antes estaba la marca de un imperio, ahora brotaba una fuente de luz violeta. El aliento de la montaña había vuelto. A Mira se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se agarraba con fuerza la capa, y el viento le envolvía el pelo alrededor de la cara, como si fueran cintas. Desde el cielo, la matriarca plateada de 6 alas volvió a descender Miraya Kenosha. Su nombre, gracias a un susurro en su corazón, Belaarin, nacida de las llamas de los soles huecos, la Anteodragana, se acercó con una humildad tal que incluso las estrellas parecieron detenerse. No miró las espinas ni la montaña, sino directamente a la cara de la niña. Mira, del mundo sin fuego, dijo la Larren, con una voz que resonaba como miles de campanas en las paredes del acantilado. ¿Qué nos pedirías ahora? Mira parpadeó. No esperaba que le preguntaran nada. Su voz era débil pero firme. No quiero tronos, ni coronas, ni ejércitos. Dijo, no, quiero venganza. Valerín bajó ligeramente la cabeza. Solo quiero que nadie vuelva a estar encadenado aquí. Ni dragones, ni niñas, ni siquiera los desamorados. Un suave silencio cayó sobre los dragones. Valaren se volvió hacia el fuego que brotaba del pozo y susurró en la lengua antigua. Y los últimos lazos de las montañas se convirtieron en cenizas y se perdieron en el cielo. Entonces, la dragona anciana tocó la frente de Mira con el hocico, y en ese instante, algo pasó entre ellas. Recuerdos, sí, pero también poder. Un título susurrado por el viento. Ya no era la guardiana de las cadenas Han en lo más profundo del corazón del imperio, que aún prosperaba. Una baliza de alarma se encendió con un chirrido. El Consejo de los Dominadores de Llamas, cuyo linaje había construido la prisión que una vez albergó a los gruesos, ahora estaba en pánico. Mientras todas las runas sagradas, sus archivos se disolvían en arena, la fortaleza, donde las ataduras de las montañas se reflejaban en cadenas holográficas, ahora se derrumbaba sobre sí misma. Sus defensas, que dependían de antiguos sellos de dragón, se desmoronaron en tiempo real, sin guerra, sin invasión, sin un solo disparo, porque Mayra no había traído la guerra, había traído la liberación, y con la liberación de un dragón, todos los demás se liberaron de su miedo. Thix volvió a surcar los cielos, Naken rabia, Nikan, venganza, Senokan, encanto, un canto bajo y triste, que no se había cantado en 200 años. Los dragones se unieron a él uno por uno. Cada tono era un hilo en un tapiz de recuerdos. Mira, todavía de pie en el saliente roto de la prisión, no lo oyó con los oídos, sino con los huesos, y a través de las estrellas, los niños, los soldados, incluso los esclavos, y otras colonias, levantaron la cabeza para escucharlo también. Una canción de cuna, no de dominación, sino de verdad. La verdad de que los dragones no habían caído, habían sido silenciados, y ahora lo recordaban. Ambalan volaba en círculos sobre ellos, proyectando sombras y luces sobre la figura de Mira, mientras el sol volvía a aparecer detrás de ellos. Abajo, donde una vez el abismo se había tragado la esperanza, había comenzado a crecer un jardín, flores que Mira nunca había visto antes, floreciendo en las grietas quemadas, solo unos días antes, flores de fuego, sin raíces y hermosas, nutridas no por la tierra, sino por el aliento de la libertad despertada. A medida que el día se desvanecía, los dragones regresaron uno a las nubes, con sus siluetas ardiendo contra el cielo anaranjado.
Solo Thick permaneció, observando cómo las estrellas reaparecían como viejos amigos. Mira, dijo por fin, con una voz más suave de lo que el fuego podía permitir. Las cadenas han desaparecido. Lo sé, susurró ella, con lágrimas corriendo, sin dolor. Pero sigo sin poder creerlo. Exhaló él, en una nube de chispas doradas que se enroscaban en el viento. Entonces, asegurémonos de que nunca vuelvan. Y con eso, el último aliento de la montaña encadenada se convirtió en música, mientras las espinas se elevaban sobre el horizonte, dejando atrás no solo una niña, sino la primera leyenda en 1000 años cantada, no por dragones ni imperios, sino por una niña que alimentó con sopa a un dios. Al-Vidadawi le enseñó a volver a tener esperanza.